Y sobre todo cuando él estaba pagando para eso. Porque cuando usted paga por un derecho, usted lo ejerce. Y si Florian estaba pagando para que se le permitiera tener orgías, relaciones sexuales y hacer lo que le venga en gana en la cárcel, en su celda, obviamente él tenía el derecho de reclamar. Como él le dijo al capitán, aguántese coño, que todavía no he terminado, a las 9 de la noche, porque él había pagado por un derecho. Si usted va al cine y paga con para ver una película, después que usted pagó no le pueden decir que salga, no, espérese, yo pagué para ver mi película. Y Florian Félix tenía compradas las autoridades y había adquirido un derecho quizás más allá de las 9 de la noche, y a las 9 entonces el capitán le estaba tocando la puerta para que salieran esas dos jóvenes, entre ellas una menor. Pero narran esas menores, esa menor y también la otra persona, la otra mujer, de que vieron televisores, inclusive un televisor de esos plasmas grandes. Señores, para entrar un televisor de esos plasmas, eso es prácticamente como el Cristo llevar la cruz en medio de todo el mundo, que no es algo pequeño, donde pocos presos o internos tienen ese privilegio. Aparte de eso, que existía una inmensa música. Y en un momento, inclusive, Florian intentó penetrar a Najayo, a su celda, una nevera equipada de cocaína y 500,000 pesos. Que esos fueron los informes que rindió la comisión investigadora. ¿Y cuántas cosas no quiso hacer Florian independientemente de que estaba en la cárcel? Y la narrativa que estas jóvenes hacen, dicen que ciertamente vieron también una serie de cerveza, de whisky, etiqueta negra, entre otras bebidas alcohólicas, que es algo deplorable, lamentable, vergonzoso para las autoridades policiales penitenciarias, de estas vagamunderías, estas irresponsabilidades, estos privilegios discriminatorios y abusivos también de las debilidades propias que genera nuestro sistema judicial y nuestro sistema penitenciario. Y según las narraciones que estas jóvenes hacen, cuando la persistencia del capitán de que salieran esas jóvenes, Florian pues sale, y cuando aborda al capitán, dicen ellas que ahí fue que escucharon los 3 impactos de bala, y cuando él retorna le dice, me hirieron, me mataron, váyanse de aquí. Y cuando lo ven ensangrentado, pues entonces inmediatamente tratan también de huir porque la van a matar a ella. Y ahí es que le permiten supuestamente un taxi, se van, y ahí termina la historia. Florian se comunica con su esposa y hace la denuncia de que a él lo habían baleado, lo habían prácticamente matado. Y que duró 25 minutos, y después es que entonces las autoridades penetran y tratan de darle auxilio, y posteriormente llevado a 2 hospitales. Y él fallece realmente en el hospital Marcelino Vélez de Herrera. Miren, los resultados de investigaciones arrojan varias cosas. Y es que ciertamente Rolando Florian Félix falleció a consecuencia de 8 impactos de bala. Y que esos impactos de bala fueron ofrecidos, o más bien fueron realizados por el capitán Jiménez, Oscar Jiménez. Pero fue con el arma del coronel, el director de la cárcel de Najayo. Aquí es que nace la confusión, que para cualquier abogado, investigador o cualquier persona que tenga un razonamiento de lo que pudiera ser una investigación para llegar realmente a la realidad de los hechos. Ahí es que se desprende de que Rolando Florian Félix ciertamente no fue que se trató de un homicidio involuntario, sino más bien para mí como abogado, como investigador, yo creo ciertamente que Rolando Florian Félix se orquestó una trampa, una estrategia para darle muerte. ¿Por qué? Porque ese capitán tenía su arma de fuego y lo hizo con otra arma que era la del coronel.
Vamos a ver si esa policía es tan responsable para decir si ciertamente esa arma que tenía ese coronel era la que le pertenecía. Porque aquí hay muchos coroneles que tienen 2 y 3 armas. Una asignada y otras que ellos tienen que no están asignadas a ellos pero la usan. Realmente la audiencia de Rolando Florian Félix estaba para la próxima semana. Y ya la libertad del señor Rolando Florian Félix estaba segura y garantizada. Yo se lo digo porque yo conozco a los abogados que iban a defender a Rolando Florian Félix. Como también sé la suma millonaria que le habían pagado a esos abogados y que también en determinados sectores, tanto de la Procuraduría General de la República como también en Najayo, había una gran distribución y una promesa de pago para esa libertad. Aquí habían jueces comprometidos, fiscales comprometidos, abogados comprometidos, policías comprometidos con la libertad de Florian Félix. A mí que nadie me venga con vagamundería, que yo no tengo un dedo en la boca, ni un bobo tampoco. Aquí realmente la libertad de Florian Félix tenía un precio, y ese precio había sido pagado. Pero habían varias personas que no se iban a beneficiar de la libertad de Florian Félix. ¿Cómo quiénes? Propiamente hay una parte de donde viene Florian Félix, que es la más fuerte, la mafia. Señores, la mafia realmente es algo tan organizado, que está más organizado que este gobierno. La mafia internacional y la mafia que opera aquí de narcotraficantes está mejor organizada que este gobierno y que todos los que hemos tenido, no solamente de este, que es el más tecnificado, por la modernidad en que hoy le ha tocado el turno de gobernar. La mafia está muy organizada y esa mafia que se había quedado con parte de las opulencias o propiedades de Florian Félix, sabía que la libertad de Florian iba a ser tan fuerte que aquellos que lo habían despojado de muchas riquezas, entre ellas inmobiliarias y también mobiliarias, sabían que tenían que enfrentarlo. Y si era difícil y fuerte enfrentar a Rolando Florian Félix desde las cárceles, mucho más difícil en su libertad. Entonces también la cabeza de Florian tenía precio. Tenía precio por esa mafia. Pero también hay otro lado. La cabeza de Rolando Florian Félix tenía precio porque también él había enlistado a un grupo de personas que le habían hecho la vida imposible por su libertad, para adquirir su libertad. Señora, aquí habían policías, fiscales y jueces que era para abajo que le iban a dar si a Florian Félix le hubiesen dado la libertad. Entonces habían 2 situaciones, 2 sectores que también iban a ser afectados con la libertad de Florian Félix. Por un lado la mafia organizada y por otro lado autoridades, fiscales, jueces, policías y algunos civiles. Claro está. Entonces, en la balanza de cuál pesa más, si la libertad o la muerte de Florian, pesó más la muerte de Florian. Y diría yo, bueno, pensaron, es mejor sacar a uno que mueran varios. Porque Florian fue condenado por la muerte del hijo del ex presidente del Senado de la República. Eso es de publicación. Y si desde la cárcel él cometió este hecho, imagínense ustedes en su libertad. Lo cierto es que existe una confusión ahora, porque el capitán a principio dijo que Florian Félix le fue encima con un cuchillo. Florian Félix era agresivo, ciertamente, pero no iba a hacer eso sabiendo que ese hombre estaba armado. Porque un hombre
desarmado, a lo que más le teme es a otro que está armado. Segundo, ese capitán en todo momento encubrió que se trató con el arma, no se sabe si de reglamento, con el arma que portaba o tenía el coronel. Tercero, la menor como también la otra mujer que dio las declaraciones a Luis Ortega tienen varias contradicciones de que solamente escucharon 3 disparos. Y nadie sabe si esa menor y la otra mujer fueron parte del plan para darle muerte a Florian. Porque para mí era mejor la muerte de Florian que la muerte de muchos funcionarios, fiscales, jueces, policías y autoridades del mismo centro penitenciario. Eso fue lo que pensaron mucho y por eso hicieron eso.